Listo, dicho esto, ¿hoy qué decíamos? Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía. Celiaquía, exactamente. Algo con los que muchos en su momento, porque hoy creo que gracias a Dios hay como más opciones, hay más lugares, conseguís más productos, ¿no? Porque es todo un cambio radical que se produce, sobre todo en la forma de alimentarte. Exactamente, de hecho aquí vinieron la semana pasada también las emprendedoras en un negocio de celiaquía y hablaba, ustedes vieron aquí cómo desinfectó todo, con los cuidados, que nada se mezclara y toda la familia había cambiado su conducta en base a uno de los integrantes de esa familia que había sido diagnosticado con celiaquía. Así que es un cambio grande, un proceso grande que realizan todos, ¿no? No solamente la persona. Exacto, por eso ya directamente nos vamos a hablar con el doc y vos, si querés sumar o preguntar algo, también recordá que al 2613-444444 lo podés hacer e interactuamos en la entrevista con todos. Directamente le damos la bienvenida nuevamente al doctor Guillermo Camus. ¿Cómo le va, doc? Ay, mirá, un aplauso con todo, con bombos y platillos. Felicitaciones, lo vi corriendo ahí los 42K, bien, ¿eh? Muy bien, sí, por suerte. ¿Completó? ¿Qué tiempo? 3 horas 51. ¿Ese es bueno? Bien, sí, muy bueno. Terminar es bueno, a 42 kilómetros. Yo no me imagino corriendo ni dos, imagínate 42. ¿Cómo es de Cacheuta hasta los portones del parque, no? Exacto. Mira vos, hay que correr. Bien, por suerte todo lindo. Bueno, vamos al Día Internacional de la Celiaquía. Una enfermedad justamente, que está bueno que se pueda por allí, siempre digo que me imagino que con el avance del tiempo y demás también se han ido conociendo distintas cosas, o los procedimientos o lo que sea. Para ahondar, primero, para arrancar por un punto de partida, ¿cómo se diagnostica la celiaquía? La celiaquía es una enfermedad del intestino delgado, porque a veces hay confusiones con el colon, con el intestino grueso. Es una enfermedad del intestino delgado que tiene en su interior como si fuese una alfombra, como pequeños pelitos que son los encargados de digerir y absorber los alimentos. En los celíacos esos pelitos, por un mecanismo autoinmune, porque el organismo crea anticuerpos que atacan esta alfombrita, se produce una atrofia de esas vellosidades. Y entonces esto trae todas las consecuencias a nivel síntomas. Entonces, al atacar esos anticuerpos, estas vellosidades, se produce una reacción en el organismo y es ahí como podemos dosar estos análisis con los que hacemos el diagnóstico, como vos me preguntabas. El primer paso para el diagnóstico es hacer un análisis de sangre donde se dosan ciertos anticuerpos que, si dan positivos, se pasa hoy por hoy, hasta ahora, se pasa a una segunda instancia, que es hacer una endoscopía con biopsia del intestino delgado, con biopsia del duodeno. O sea que no es colonoscopía. No es colonoscopia, exactamente. Ahí está la porque una vez se asume de que todo el mundo conoce esto. De hecho, yo he contado en alguna oportunidad que después de una colonoscopia algún paciente se ha despertado y dice, ¿y soy celíaco? Bueno, la celiaquía se estudia por una endoscopía alta, por una gastroscopía, en donde uno, después de pasar el estómago, llega al duodeno, que es el intestino delgado. Hay que decir, no, dormite, va por la boca. Ahora ha pasado más de una vez, porque tenía el pedido de una colonoscopía y terminó la colonoscopía y capaz que, pero traía estos análisis, y trae análisis de celiaquía positivo. Bueno, no le saqué el suerito, durmamos otro poquito y vamos con la otra. Exacto, pero el diagnóstico es en primera instancia análisis de sangre y después la endoscopía, con biopsia. ¿Esto uno nace siendo celíaco o puede despertarse en cualquier momento de la vida? Bueno, eso es una pregunta muy redundante en el consultorio, muy frecuente, y uno, si no tiene una base genética para ser celíaco, nunca va a desarrollar una celiaquía. De hecho, por ejemplo, un dato muy importante y una pregunta muy importante. Una madre que es celíaca dice, bueno, ¿qué les hago a mis hijos? Una cosa es que vos le puedas ir haciendo algún análisis cada tanto, y otra cosa como más radical es hacer un análisis de sangre de este test genético, en donde el test genético te dice, ¿tengo los genes para desarrollar una celiaquía alguna vez en mi vida o no? No los tengo, listo, ese nene no va a ser celíaco nunca. Mira qué bueno. ¿Tengo esa base genética? Puedo o no desarrollarla, pero se nace con eso. Y la otra pregunta que va de la mano es, ¿se puede despertar la enfermedad a cualquier edad? Esto no es que, si no la tuve en la primera infancia, listo. No.
en la adolescencia, en la adultez hace otro pico la enfermedad. Y hemos diagnosticado celiaquía en personas de 80 años. O sea que esto siempre hay que tenerlo presente. Y siempre existió, porque uno no tiene el recuerdo por ahí de hace muchos años atrás de hablar de celiaquía, o no sé, o no había tantos casos, o qué sé yo, la urgencia, el estrés de esta nueva era, que ha llevado muchas nuevas enfermedades, también despierta todo esto. Ha existido siempre, pero ahora se conoce mucho más y se diagnostica mucho más. Y siempre está la pregunta, pero hay más gente, es más frecuente, ¿por qué la vemos más? ¿Por qué todo el mundo habla de celiaquía? Sí. Bueno, los médicos la estamos pensando más a la enfermedad, porque ahora les cuento algo sobre eso. Los médicos las pensamos más, tenemos mejores análisis, hay análisis en el año 2000 que en la actualidad ya no se hacen porque no tienen una sensibilidad y una especificidad, y hoy por hoy tenemos análisis muy sensibles y específicos. Hacemos más frecuentemente endoscopía porque es algo mucho menos agresivo, menos invasivo. Entonces diagnosticamos más porque la pensamos más y tenemos mejores cosas para... Pero también se habla de un aumento de la incidencia real a través de los alimentos, a través del trigo, que no es el mismo trigo de antes, a través de los insecticidas, etcétera, etcétera, todas cosas que han llevado a que el trigo sea un poco más alergénico que en otras épocas. Claro, y que en otros lugares también. Y que en otros lugares porque hay otros lugares que son mucho más rigurosos con ese tema. ¿Que el promedio cambia en cuanto a la enfermedad? Digo, no sé, en Italia no tenés tanto celíaco como en Argentina. El promedio a nivel mundial es de 1 cada 150 personas. O sea, el 1% de la población es celíaco. ¿Cuál es el tema? Que cada un celíaco que uno diagnostica, esto siempre lo graficamos como un iceberg, en donde la punta del iceberg es lo que conocemos. Sí. Cada un celíaco que diagnosticamos, hay 7 u 8 sin diagnosticar. Por eso, lo de este mes de la celiaquía, el Día Internacional de la Celiaquía, es para decir, bueno, pensemos más en la enfermedad para diagnosticarla antes y mejor. Y ahí surge lo que les quería decir de que ha cambiado mucho la enfermedad en su forma de presentación. Ya no es el paciente adelgazado y con diarrea en el que pienso en enfermedad celíaca. Cada vez la enfermedad se manifiesta con síntomas de otros órganos que no son el aparato digestivo. ¿Como por ejemplo? Problemas de tiroides, sí. Hay un hipotiroidismo autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto, que se asocia mucho a la celiaquía, problemas articulares, una patología articular como la artritis reumatoidea, el lupus, se asocian, problemas hepáticos, hepatitis celíaca que se llama, o algunas otras enfermedades, y no olvidarnos del aparato reproductor, sobre todo de las mujeres, donde una primer menstruación tardía o precoz, infertilidad, abortos recurrentes sin una causa clara, son todas síntomas en donde uno también tiene que descartar esta enfermedad. Claro, sospechar de que puede llegar a estar. Migrañas, problemas neurológicos, adormecimiento, todas cosas que a veces son autoinmunes, que van asociadas a la celiaquía, o cosas que se producen por déficit de absorción de ciertas cosas, vitamina B12, ácido fólico, etc. Hierro, por supuesto. Bueno, mira cómo recae en la alimentación. Muchísimo. Osteoporosis, osteopenia, también. Pacientes que en una edad temprana, donde quizás todavía tienen sus hormonas bien y desarrollan una osteopenia temprana. Pensar en celiaquía o una osteoporosis temprana. O sea, no solamente quedarnos en los síntomas eso de la panza, exactamente, que tengo la panza inflamada, que tengo diarrea, que todas esas cosas no. Es más, lo de la diarrea ya hace mucho tiempo que vemos pacientes más frecuentemente constipados que diarreicos y son celíacos. Lo contrario. O sea que por eso digo que uno tiene que abrir mucho la cabeza a la hora de pensar. ¿Y esto se puede revertir? Esto nunca se cura. No tiene cura. Cuando está el diagnóstico hecho, el paciente va a ser celíaco toda su vida. El tratamiento es la dieta libre de gluten de por vida. Hay algunas cosas que están previstas a futuro, que están bastante avanzadas, pero que no van a reemplazar la dieta, sino por ahí van a tener algún beneficio en la contaminación cruzada, algunas enzimas. Siempre en esto se habla de lo que es la permeabilidad intestinal, otro gran tema que está ahora en todos lados. Entonces, al estar las células del intestino permeables, entran toxinas y un montón de cosas. Bueno, hay algunos medicamentos que están pensados para que esta permeabilidad disminuya y no haya pasaje de estas toxinas.
pero son todas cosas que van en camino, que van bien, no hay nada todavía, sí, pero que no van a reemplazar la dieta, o sea, no va a servir para, me tomo esto para poder comer algo con gluten. No se puede. En principio no. ¿Y no. en qué puede repercutir si no hago bien las cosas? O me niego al tratamiento, me niego a hacer los estudios. Soy celíaco, no quiero hacer los estudios, el diagnóstico y eso en qué puede repercutir, no tener el buen tratamiento. En un congreso muy lindo que estuve el año pasado, el otro, una de las cosas que se hizo hincapié para sacarle un poco de sensacionalismo a la cosa es que la celiaquía es una enfermedad benigna, o sea, no pensemos que, de hecho, cuando hace un par de años diagnostiqué un paciente con celiaquía con 86 años, y vos decís, este paciente comió 86 años gluten, y está bien, está bien. O sea, capaz que le hice la endoscopía por algo no grave. Ahora, si uno dice un paciente celíaco diagnosticado que no es adherente a la dieta, puede tener complicaciones a nivel intestinal, un linfoma intestinal y algunas otras cosas, y puede empezar a tener complicaciones en otros órganos relacionados con su celiaquía de base, pero empezar con complicaciones en la tiroides, en el hígado, pero digamos que en general no es una enfermedad que es mortal. O sea, tiene sus complicaciones, por suerte no es frecuente. El 1% de los celíacos tiene una celiaquía refractaria que se llama, que es que hago la dieta y no respondo, y entonces por ahí eso la hace un poco más compleja y a veces hay que medicar con corticoides, inmunosupresores, pero por lo general, siguiendo las reglas generales de la dieta, debería estar todo bien. Bueno, y en los niños también, o sea, es lo mismo, bonito, que también debe ser todo un tema, ¿no? Porque, bueno, hoy, como decíamos recién, hoy hay más lugares que están preparados, que vas y encontrás más opciones. De hecho, los supermercados, pues también convengamos que los celíacos en el tema bolsillo económico es un presupuesto. 3 veces más, sí. 3 veces más. Sí. Entonces digo, esto también, bueno, lo de la casa es fundamental, esto de tener siempre como separado el tema de la contaminación cruzada. Esto sí o sí tiene que estar. O sea, cualquier cosita que toque puede contaminar. Siempre uno los manda a los pacientes a la nutricionista porque no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Ni en el pensar que el paciente tiene que tener sus cosas separadas porque es una hepatitis mortal, ni tampoco relajarse tanto que hagamos una milanesa para el paciente celíaco donde previamente hizo una milanesa para un paciente no celíaco. Claro. Todo eso se habla muy bien con la nutricionista, y a raíz de esto de los niños que me decís, cuando uno dice, bueno, ¿qué pacientes tengo que testearle celiaquía aunque no tengan síntomas? Los familiares de primer grado de los celíacos, sin lugar a dudas, en donde están los niños. Entonces ahí podemos hacerle un análisis cada tanto o hacer ese test genético que les decía más temprano. Sí. En un paciente con síndrome de Down, en un diabético tipo 1, en un paciente con tiroiditis de Hashimoto. Hay 4, 5, 6 patologías que uno dice, bueno, este paciente tiene esta enfermedad, no tiene síntomas de celiaquía, pero cuando te hagas un análisis, que te pidan lo de celiaquía. Por las dudas. Por las dudas, porque el celíaco puede ser un celíaco clásico, que es el que menos vemos, diarrea, pérdida de peso. Un celíaco que es atípico, que es el que se me presenta con un dolor articular y lo sospeché, lo pedí y resultó ser celíaco. Y el celíaco silente, que es el celíaco que lo descubrís de casualidad porque le hiciste una endoscopía por una gastritis. No tenía síntomas, pero ese paciente celíaco silente tiene que hacer la dieta igual que los otros. Bien. O sea, por más que esté asintomático. ¿Y algún otro dato es importante para tener en cuenta o para las personas que por ahí no...? ¿Hay gente que se resiste a hacerse esto? ¿Viste cuando dices, tenés como la negación, de negar? Digo, pero lo vemos, no te digo todos los días, pero casi todos los días. Pacientes que, aparte hay como familias enteras que uno conoce de celíacos, y por ahí dice, no, mis otros 2 hermanos no se han hecho nunca nada porque no se quieren enterar. Bueno, y como no tienen una sintomatología importante, no se hacen nada. O sea que claro, que encima puede variar eso. O sea, puedes tener algo importante que si no puedo convivir con esto, pues el dolor, por lo que sea. Exacto. O algunos que pueden tener una celiaquía que la pueden llevar. Exactamente. Mira. Es que aparte muchas enfermedades te hablan de que pueden cambiar a partir de una buena alimentación. Y por lo general las familias también se pliegan a la alimentación del celíaco, como pasó aquí cuando vinieron las chicas, las emprendedoras. De repente toda la familia comía igual que... Y quieras o no, directo o indirectamente, vas para el hábito saludable de esa persona. O sea, tiene un costado que puede
llevar a todos a No comer tiene- mejor. Exacto. No es que vos vas a arrastrar a tu familia a hacer una dieta que me va a perjudicar en tal cosa. No les va a pasar nada a todos por hacer esa dieta. Y muchas veces uno les aconseja que es preferible eso y Claro. no que esté en la familia el que dice, probá este pedacito que no te va a hacer nada. Ah, claro. Exactamente. Total, Siempre está. que siempre está. Siempre está. Bueno, vamos directamente a los mensajitos. Hay preguntas. Hay preguntas al 2613-444444. Hola, los genios de la tarde. Pregunta para el doc, ¿qué riesgo tiene una persona celíaca si no sigue una dieta libre de Bueno, gluten? ahí la contestó. Lo que Vamos con contestaba la... recién. Un visionario. Ajá. Hola, doc, ¿es verdad o mito que la celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida? Bueno, ahí ¿Verdad? también lo dijo. sí. Verdad. Verdad. Es verdad que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Lo decía allí el doctor con un paciente de más de 80 años. ¿Cuánto porcentaje tengo de ser celíaco teniendo una madre que sí lo es? Bueno, has ido respondiendo las preguntas, pero por favor, te has adelantado, Me las Doc. mandaron antes a mí. Te las mandaron antes. 16% más de posibilidades en un familiar de primer grado de un celíaco de ser celíaco. Perfecto, hay que consultar. Hola, Gisela, consulta. ¿El test de celiaquía es muy invasivo? Dice Carito. Carito. Un análisis de sangre es lo primero que se hace para dosar los anticuerpos. Si salen negativos y el paciente no tiene síntomas, Sí. acá aclaro una cosa importante, tiene síntomas, le hago los análisis, me dan negativo, Sí. pero sigo sospechando por los síntomas, hay que pasar al paso siguiente, que es hacer la endoscopía, porque un pequeño grupo de celíacos, 6%, se llaman celíacos cero negativos. Quiere decir que en el análisis no lo encuentro, pero en la endoscopía sí. Ah, el falso negativo. La sintomática. El falso negativo. Sí, claro, el falso El falso negativo. negativo. Soy celíaco, mira qué interesante este mensaje. Soy celíaca hace 25 años y desde muy chica tuve muchos problemas de peso, anemia, aftas, piel muy seca y jamás diarreas. Y por eso nunca me lo detectaron. Después de 23 años de sufrir, un hematólogo me dijo, ¿no será celíaca? Y así lo supe. A pesar que hoy tenemos muchas cosas, todavía falta mucho en relación a la alimentación. Bueno, mira todos los síntomas que tenía y no iba por O el sea, lado de compartió diarrea, ¿no? su testimonio. Eso es el día a día, tal ¿Sí? cual. Sí. De hecho, muchas veces se demora, si uno no lo piensa y no lo busca, se demora años en diagnosticar. Ahí una de las manifestaciones extradigestivas son síntomas en la boca. Las 3 aftas. cosas. Aftas a repetición. Sí. Una cosa que se llama glosodinia, que es como sentir la boca como ardida, como quemada. Ajá. Y un problema con el esmalte dental, que se sale el esmalte dental. Entonces en algunas cosas que por ahí uno lee dice, todos los odontólogos tendrían que saber que un paciente que tiene problema del esmalte dental, que no está explicado por otra cosa, tengo que pensar en celiaquía. Yo creo Mira. que ¿Cuántas buena variables cosa. hay? ¿Y lo de la anemia? La anemia es una de las principales cosas, porque en el intestino delgado se absorbe el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Sí. Entonces, cuando estos pelitos tan chiquitos y no absorben, lo primero que aparece es una anemia por falta de hierro. Bien, buenas tardes. Pregunta para el doctor Camus. Si como harina con azúcar siempre me hace mal, pero si como fideos blancos, pan tostado no me hace mal. Tengo osteoporosis temprana. ¿Puede ser celiaquía? Sí. Puede ser. Y ahí me da pie para otra cosa que también es algo tremendamente común, que es un paciente celíaco ya diagnosticado. Cree que si transgrede en algún momento la dieta, va a tener síntomas sí o sí. Ah. Y eso es absolutamente falso. Ah, mira. O sea, esto puedo tener una transgresión, puedo tener 2, puedo tener 3, no pasar nada, hasta que en algún momento de alguna manera se me manifieste. Pero no quiere decir que si soy celíaco, me comí el platito de fideo y no sentí nada, es porque no me está pasando nada. No sé si vos se lo preguntaste, Mati, o no. El tema de que por ahí que sea yo intolerante al gluten. No es lo mismo que ser... O sea, ¿puedo ser intolerante al gluten? Ahí está la pregunta. ¿Y no ser celíaca? Sí. Ah, Ahí te digo 4 cosas muy importantes, Sí. que son como novedosas. Porque antes hablar de trigo era celiaquía. sí. Después empezamos a ver pacientes que consumían algo de harina y tenían síntomas, pero no eran celíacos. Bueno, ¿qué está pasando? Aparece la sensibilidad, que antes se le decía intolerancia, al gluten no celíaca, en donde en el grano de trigo, en vez de ser lo dañino el gluten, es otras partículas que se llaman atis, que producen esa sensibilidad al gluten, que te dan los mismos síntomas que la celiaquía. No hay que hacer la dieta tan estricta probablemente, no te da las consecuencias a futuro como una celiaquía que uno no transgrede la dieta,
Y ahora después hay dos cosas más. La alergia al trigo o al gluten, que eso es en la infancia habitualmente, y una última cosa, que es lo más reciente, que unos hidratos de carbono que tiene el trigo que se llaman fructanos, Sí. que a veces son como más generadores de síntomas en pacientes que no son celíacos. O sea que si como harinas y me siento mal, puedo tener estas 4 cosas. O sea que toda la culpa la tiene el trigo. Toda la culpa la tiene el trigo. Bueno, Y sobre todo de acá. no, como claro, es que ese es el tema, ¿no? Porque el trigo no es trigo puro. Exactamente. Por eso. De hecho, en la bibliografía internacional, cuando uno habla de celiaquía, ya no aparece el famoso TAC. Claro. Sin ya la A, que es de avena, Sí. ya no figura, porque Afuera. en otros. porque se supone de que afuera la avena es una avena que no está contaminada y no es tóxica para un celíaco. Acá seguimos con el TAC porque por ahí hay contaminaciones con la avena, entonces si uno no consigue avena que esté seguro que no tiene gluten, no se consume. Bueno, viste que ahora se ve mucho más el tema de la avena sin gluten. Exacto. Es así. Esa Eso no hay problema. Exacto. Bueno, Doc, impresionante. Doctor, y hablaba de un de hematólogo, ¿la analítica es más compleja que no es una analítica común? No, el hematólogo porque te hace un estudio un poco más profundo de los glóbulos rojos. Te ve si son glóbulos rojos chiquitos y como más desteñidos, que son glóbulos rojos a los que le falta hierro, o te ve si son glóbulos rojos más grandes, que son los que le falta B12. El hematólogo es para decir, tenés una anemia porque te está faltando esto, que te estudien por qué te está faltando esto. Ah, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc, y como siempre. Gracias por venir. Aprobado. Gracias. Ha pasado el examen. Ha pasado el examen. No, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa ustedes ya saben, lo pueden encontrar al Doc en el Hospital Español. Allí. Y si no, en San Martín. San Martín. ¿Le mandamos saludos a toda la gente de allá? No, les mando un saludo a todos. Las chicas, todos. A toda la gente del Si no se van a San instituto. Martín. No es tan lejos San Martín de acá. No, 35 minutos. Bueno, ahí está. Yendo ¿En la nave? despacio, yendo 15. despacio. El batimóvil. El batimóvil 15. Bueno, gracias, Doc. Gracias a ustedes. Vamos directamente, antes de la pausa, te cuento que si tienen oro o relojes que ya no usen, viste que por ahí los heredás y no sabes qué hacer, bueno, en Castellani Joyería te van a asesorar y te ofrecen una tasación transparente basada en cotizaciones internacionales. Los clientes se acercan directamente, acercan sus piezas y el equipo explica paso a paso peso, pureza y estado. Todo ese proceso queda totalmente respaldado con un contrato legal, brindando justamente esto, ¿no? La tranquilidad.